Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, estamos en el último programa antes de irnos de vacaciones de Semana Santa de Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca y que en los últimos tiempos resulta muy grato porque además de literatura conocemos muchísimo de cine, o sea que son doblemente didácticos. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Eh, bueno, nos hemos metido con ese ciclo de larguísimo. Siempre hay alguna referencia todos los años al cine, pero este año ha sido más largo porque desde principios de marzo estamos con ello. Y hoy cerramos, aunque no estoy muy seguro que cerremos, porque a lo mejor después de Semana Santa todavía hay alguna referencia. Es casi inevitable, ¿eh? En este momento los vínculos de literatura y cine son tan estrechos que aflora que prácticamente cualquier libro que uno recomiende ha tenido algún tipo de repercusión en el mundo del cine, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso el ciclo como tal. Pues tú no eh, crees, Alberto, perdona que te haga una reflexión porque no me resisto. ujú. ¿Tú no crees que esto se está perdiendo? Estos momentos de placer que hemos vivido muchos leyendo buena literatura, viendo buenísimo cine, ¿no tienes la impresión de que esto se ha acabado? Que para encontrar un buen libro o una buena película hay que andar y caminar mucho. Bueno, a ver, es verdad en parte, Es que ¿no? me estoy dejando la cana, Alberto, me estoy dejando la cana. Yo creo que estoy ya Sí. como No, abuela bueno, cebolleta. yo creo ya te digo, no, yo con respecto a los libros, es verdad que libros que te cambien la vida, pero no tiene, no ocurre ya, ¿no? Entre otras razones, fundamentalmente, la razón fundamental no es que no haya libros excelentes, ¿no? Es que no tienes 18 años, que es cuando un libro te cambia la vida, ¿no? Yo creo que todavía para los jóvenes puede haber perfectamente libros que les descubran mundo, porque precisamente por definición, eres joven, no conoces apenas el mundo y por tanto cualquier obra de arte, cualquier experiencia, cualquier manifestación cultural te abre expectativas desconocidas porque por definición son pocas las experiencias que tienes, ¿no? Por tanto, yo no creo que sea tanto debido a los libros, a la carencia de libros de identidad, como al hecho de la época en la que en tu caso y en el mío más acusadamente, desde la que hablamos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego hay cosas objetivas, evidentemente, y lo objetivo es que la lectura pausada, demorada, extensa, pues pierde peso, porque este mundo rápido, fugaz de los medios, de la electrónica, los dispositivos electrónicos, desde el punto de vista del cine, una experiencia fundamental de cara a disfrutar del cine se está perdiendo, en cierto modo, que es la sala, ¿no? El ver las películas en una sala, ¿no? Claro, yo aún recuerdo, quién no, de mi edad, ¿no? Cuando los cines estaban absolutamente rebosantes, cuando era imposible, ibas un viernes por la noche a una película y no había sitio, era un acto social realmente, encontrabas a todo el mundo los fines de semana en las películas, ¿no? Eso ha cambiado y por tanto condiciona un poco el impacto, ¿no? Es distinto el impacto que pueda tener, el impacto emocional, el impacto sentimental, incluso el impacto intelectual que pueda tener para ti una película que ves en una pantallita mínima de un móvil mientras estás en el metro, mientras estás, claro, o mientras incluso estás comiendo, que aquello que ves en un ambiente casi diríamos sagrado, ¿no? Con la oscuridad, con la música, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, son experiencias yo creo que singulares, películas buenas sigue habiendo, y luego hay otro factor de edad, en mi caso, que es que, claro, uno se nutre fundamentalmente del pasado, inevitablemente también, ¿no? Entonces, claro, yo sigo yendo al cine, mucho menos lo que fui en su momento. Hubo épocas de mi vida, y lo voy a confesar aquí, que yo iba al cine una vez al día, veía una película diaria. Esto se ha terminado, claro. Pero entonces, bueno, a pesar de seguir yendo al cine, veo sobre todo películas clásicas. Entonces, y las veo en mi casa, evidentemente, ¿no? Ya no voy al cine a verlas. Bueno, son experiencias. Yo creo que dentro de 50 años, un chaval que ahora tenga 20 pues probablemente emitirá un quejido de añoranza de cuando él iba al cine o veía el cine en sus pantallas, porque entonces a lo mejor vaya usted a saber qué es lo que ocurre y resulta que las películas las vemos directamente en el cerebro a partir de un Con un chip chip. implantado en algún sitio, vaya usted a saber, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la fascinación del cine, de la literatura, del arte, de la música, bueno, a mí esto sí que, y como profesor abuelete cebolleta sí que lo noto, lo hablaba hoy mismo con algún compañero, una falta de inquietud, quizá, ¿no? En general, insisto, esto sí que es muy de señor mayor, ¿no? Pero
Sí, yo no sé si extrapolo mal, pero en mi época yo creo que mi inquietud por el cine, por la cultura, por aprender, por considerarte fuera de juego realmente, fuera de juego de la vida, de las cosas valiosas de la vida, si no habías visto todo el cine, en el neorrealismo italiano, si no habías visto toda la Nouvelle Vague, si no habías visto todos los cuadros, si no conocías a todos los artistas, los conocías en el sentido de conocer su obra, si no lo habías leído todo, era para ti una rémora, era evidente que no podías llegar a todo, pero tenías la aspiración, tenías la inquietud. Yo esto creo que en este momento, en cierto modo, sí que se ha perdido con carácter general, ¿no? Mm. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a contribuir en la medida en que podamos a seguir manteniendo viva la llama del interés por la cultura, por la literatura en particular, y por el cine también en particular en esta serie, en este ciclo, que hoy más o menos termina con una dimensión no central. Recuerda que los primeros programas de esta serie, la conexión libros-películas era directa, en tanto que hablábamos de novelas fundamentalmente, también algún cuento que había sido objeto de traslado, de traslación al mundo del cine, ¿no? Luego ya la semana pasada ya el enfoque fue más oblicuo, más tangencial, ¿no? Porque ya hablábamos de la presencia de los lugares, de los escenarios, de posibles destinos de viajes a partir de los espacios que aparecían en las películas. Pues bien, el enfoque de hoy también va a ser así, un poco, digamos, colateral, un poco fronterizo, porque no vamos a hablar de libros trasladados al cine, sino de aspectos, como decíamos, culturales quizá, eh, que afloran también, que tienen conexión con el cine, que durante mucho tiempo no tuvieron demasiada trascendencia. Íbamos a las películas a ver los argumentos, los actores, y no reparábamos tanto en estas otras dimensiones de, bueno, ¿por qué no decirlo, no? Del arte cinematográfico, del arte vinculado con la cinematografía, ¿no? Entonces, bueno, con ese enfoque, como digo, un poco oblicuo, hoy vamos a hablar del cine desde dos dimensiones complementarias o paralelas, ¿no? Que es la música y el cine, por un lado, y la poesía y el cine, por otro, con una lista amplísima. Hoy tengo la mesa llena aquí de los libros que voy a mostrar en la emisión de YouTube, para quien nos siga en YouTube y no en la radio. Tengo la mesa con los libros que voy a mostrar hoy, que no sé dónde meterlos realmente. Entonces, bueno, habrá también, ya lo anticipé el otro día, con mucho tiempo de antelación, probablemente el curso que viene sí tendremos algún otro programa relacionado con la presencia en el cine de otros aspectos, también como digo, laterales. Por ejemplo, he comprado hace poco y es muy interesante un libro estupendo sobre carteles de cine. Hablábamos el otro día de la comida, la gastronomía en el cine. Es decir, hay muchas dimensiones atractivas. Por ejemplo, los parlamentos, las frases clásicas o más relevantes que casi todos recordamos del cine. Hay libros interesantísimos sobre esas cuestiones que me gustaría presentar a nuestros oyentes, pues ya será el curso que viene. Pero bueno, hoy vamos entonces primero a una primera sección, una subsección que es la música y el cine, con una muestra de unos 5 o 6 libros, ahora hablaremos, para luego dedicar el final ya de manera más rápido a la poesía y el cine, ¿no? Entonces la conexión entre el cine y la música la voy a hacer a través de unos libros que realmente son libros de consulta fundamentalmente. No son libros, como hemos dicho otras veces, que se puedan leer de pe a pa, de principio a final, ¿no? Porque cada uno de ellos son realmente, como veremos, auténticos diccionarios, auténticas enciclopedias, ¿no? Que sirven como consulta. De hecho, yo los utilizo así, ¿no? Como también comentábamos el otro día, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de hoy, de la música, ¿no? Ves una película y te fijas en la música y luego vas al libro para aprender más sobre la música o el cine, bueno, vas a otro libro porque el compositor de una película, de una música de película, de una banda sonora que te ha interesado, te abre la vía a explorar otras películas, otras bandas sonoras, ¿no? Por lo tanto, libros de consulta más que libros de lectura continuada. El más reciente de ellos, de los que hoy presento, es de 2023. Como ves, un formato gigantesco realmente, Tipo muy voluminoso. enciclopedia. Sí, sí, tipo de enciclopedia. Se llama La historia de las bandas sonoras, con un subtítulo, Música para el cine, escrito por Thierry Jousse. Es un periodista musical y cinematográfico francés muy prestigioso. Colaboró en su momento con Le Cahiers du Cinéma, la revista mítica de cine, y actualmente en Les Inrecuptibles, que es también otra más moderna, pero otra revista relacionada con la música y también con una con
con una cierta dimensión relacionada con el cine, ¿no? Más allá de una introducción breve, pero interesante, en donde, bueno, el autor plantea, diríamos, como la evolución de la música en el cine en el sentir del público en general. Mientras, como decía hace un rato, era algo, las bandas sonoras que estaban ahí, que, bueno, tenían un valor, diríamos, residual, le llama el pariente pobre del cine. Esa etapa, sostiene optimista el autor, ha quedado atrás, ¿no? Entonces nos cuenta cómo en este momento proliferan sellos discográficos especializados en música de cine, programas radiofónicos también específicos, hay documentales sobre compositores, hay, y esto ha llegado a nuestra ciudad también, ¿no? Conciertos de orquestas que tocan en vivo bandas sonoras de películas, o incluso proyecciones de películas muy específicas que se ofrecen al público acompañadas de bueno, el acompañamiento musical de una orquesta, ¿no? Entonces, bueno, más allá de esa introducción en donde se nos repasa también de una manera muy exhaustiva una historia de casi 100 años, porque realmente el libro empieza en los años 30 del siglo pasado, por tanto estamos hablando prácticamente de 100 años de la historia del cine. Hay 19 grandes bloques temáticos, voy a mostrar aquí algunos de los, con un aparato gráfico espléndido. Hay carteles de películas, hay pósters, hay fotogramas, hay infinidad de fotografías relevantes, y luego hay fichas e informaciones muy variadas, anécdotas. Se organiza el libro, como digo, son unas 300 páginas, muy densas, densas en el sentido de muchísima información, no que su lectura sea compleja o ardua. Hay 19 grandes bloques temáticos, en cada uno de los cuales hay diferentes capítulos, centrados en general, más o menos, no necesariamente, en compositores, cada uno de ellos. Incluyen playlists, es decir, listas con centenares de referencias musicales en cada capítulo, que sirven para ilustrar los textos correspondientes. Aquí tenemos, por ejemplo, A Fred Fred Astaire y Ginger Ginger Rogers. Rogers, ¿no? Con las referencias musicales a esto correspondientes. Y bueno, hay infinidad de citas, ¿no? Fíjate, solamente así en un repaso a vuela pluma. Hay 120 bandas sonoras de 7 creadores entre los años 30 y 50 del pasado siglo. Hay 100 referencias de Ennio Morricone. Hay varias decenas de otros compositores italianos. Hay algunas menos de compositores de la Nouvelle Vague. 68 del Hollywood de los años 60. 50 del cine británico de la década esa y de los 70. 100 de los compositores del nuevo Hollywood. 90 del rock en el cine. 70 películas de entre el año 80 y el año 2000. 60 solo de música electrónica relacionada con el cine, ¿no? Al final de todo, a ver si la puedo ubicar, aparte de infinidad de índices copiosísimos y realmente desbordantes, hay una última sección que estoy intentando localizar para que quienes nos sigan en YouTube la puedan ver, con La una Play. playlist interactiva, con un código QR que permite el acceso y la escucha, por lo tanto, de 57 temas musicales, como son 19 capítulos, son 3 por sección, exactamente 3 por sección, 57 temas musicales escritos expresamente para el cine, de manera que la experiencia de la lectura o de la consulta se puede complementar con la escucha de algunas bandas, algunos temas realmente muy significativos, muy representativos de la historia del cine, ¿no? Hay, como digo, índices inabarcables, es un libro exhaustivo, es un libro de un erudito, evidentemente, miles de entradas de películas mencionadas, de nombres, interminable, el de nombres citados. Y luego hay una bibliografía con una treintena de títulos. El único pero que se le puede poner al libro es que el autor es francés, y ese no es un pero en sí mismo, sino que sesga, lógicamente, con más referencias de su país, o de la cinematografía y la música de Claro, su país, un poco sesga la obra. chauvinista, el chauvinismo. Claro, bueno, no necesariamente hay una voluntad, creo, ¿no? Pero es casi inconsciente, o no sé si es consciente o inconsciente, pero es casi inevitable, ¿no? Porque es el mundo que conoce, obviamente, mejor, ¿no? Claro. Por dar una muestra simplemente por encima de algunos de los apartados, los
nombres de algunos apartados que ya en sí mismos es significativo. Pues hay un apartado sobre el sonido de Hollywood, otro de Hitchcock y Herrmann, Bernard Herrmann, el músico colaborador fundamental de Hitchcock, del jazz al cine, el continente Morricone, la edad de oro del cine popular francés, otro capítulo que es Mi nombre es Bond, cine de terror, comedia musical, el imparable ascenso de la electrónica, la música de los blockbusters. Y luego las referencias también a modo de ejemplo somero, ¿no? De movimientos, de géneros, de intérpretes, de títulos, de músicos, es muy amplia, ¿no? Max Steiner, Hitchcock y Herrmann, el jazz en Hollywood, el jazz en Woody Allen, el jazz en el cine francés, la presencia biográfica de los jazzmen en el cine, Nino Rota y Fellini, por supuesto, la música de los franceses, de Godard, de Truffaut, de Alain Resnais, por ejemplo, Henry Mancini, con Blake Edwards. Hay unos cuantos capítulos sobre duplas, ¿no? Duplas conocidas, ¿no? John Barry, por supuesto, Coppola y las diferentes selecciones musicales de sus películas. Hablábamos de Apocalipsis Now hace relativamente poco tiempo. Sí. La música de Martin Scorsese, siempre con sus bandas sonoras espectaculares. Elvis Presley, por supuesto. Easy Rider, una película llena de música. Los Beatles y los Stones en su presencia variopinta en el cine. West Side Story como un ejemplo de comedia musical. Dentro, por supuesto, la saga de Star Wars, la de Harry Potter con la presencia musical. Bueno, ahí está John Williams, otro músico de referencia inevitable en este ámbito, ¿no? Otra dupla, Tim Burton y Danny Elfman. Las películas de Jim Jarmusch, que también tiene mucha música, Philip Glass y Michael Nyman, esa música minimalista que aparece en algunas películas, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, si a bote pronto, en El piano de Michael Nyman, con una banda sonora formidable, ¿no? Los experimentos musicales de Stanley Kubrick, las bandas sonoras elegantes, como son sus películas de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, una película espléndida con una banda sonora estupenda, ¿no? Hans Zimmer, por supuesto, la música de los Pixar, de los estudios Pixar, infinidad de referencias, hay muchísimas más de un libro que visualmente ya es muy atractivo, auditivamente también, porque se puede escuchar, y además desde el punto de vista de la estricta lectura es siempre muy ilustrativo y es muy, como digo, una referencia estupenda para tener ahí al lado permanentemente y consultar cada vez que vemos una nueva película si queremos indagar sobre sus creadores artísticos, musicales, ¿no? En el mismo sentido, pero ya de un modo más académico, más austero y por lo tanto a lo mejor menos atractivo, de hecho es muy técnico y por tanto hay infinidad de conceptos estrictamente musicales que a uno le desbordan, a uno en su ignorancia le desbordan, es este 100 bandas sonoras de la historia del cine, en la historia del cine. Es de Roberto Cueto, que es un crítico cinematográfico, es un libro ya que tiene años, es del año 96, el que tenga años se nota también en su composición Ay, formal, doctor digamos. Zivago. Sí, Doctor doctor Zivago. Zivago. Yo creo que ahí fue donde yo noté lo importante que era la música en una película. Claro, Qué banda sonora claro, la banda sonora. De Jar, ¿no? Claro, muy interesante de Maurice Jarre, ¿no? Maurice Jarre. Entonces, claro, es que es evidente. A poco que nos pongamos a pensar, si tienes una cierta trayectoria de espectador de cine, es inevitable que empiecen a aflorar referencias de canciones, de bandas sonoras enteras o de canciones específicas vinculadas a una película, que normalmente también esas películas están vinculadas a una experiencia personal, ¿no? Que deja huella, ¿no? El problema de este libro, que es un problema relativo, ¿no? Es muy interesante, pero claro, es que formalmente, como digo, fotografías en blanco y negro, la tipografía menos amable, menos acogedora, ¿no? El libro es del año 96 y por tanto, claro, también está limitado desde ese punto de vista. Y lo que hace es un repaso a 100 bandas sonoras desde El nacimiento de una nación, el clásico de Griffith de 1915, que obviamente su trabajo, su acompañamiento musical se hacía en vivo, y bueno, se nos cuenta también cómo permanecen las partituras de aquellas composiciones musicales hasta en el año 96, una película no demasiado, que no va muy allá, que es Mary Reilly, que es una recreación
en femenino del clásico de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con el protagonismo de Julia Roberts, una Julia Roberts del año 96, muy joven. Eh, bueno, pues hace ese repaso de esas 100 películas, como siempre, como siempre en ese tipo de libros, de cada una de las películas estudiadas, pues hay, bueno, se presenta una ficha técnica, un pequeño comentario con anécdotas de todo tipo, y luego al final hay un diccionario final de compositores, con una ilustración ya, pequeña nota biográfica, y luego también, sobre todo, su obra en el cine, ¿no? Hay un índice, hay un glosario, un índice con muchas referencias, un índice con centenares de nombres de músicos citados en el libro. Evidentemente es un libro más técnico, como digo. Si hay que comprarse un libro relacionado con la música en el cine, yo recomiendo de estos dos que hasta ahora he comentado, el primero de ellos, ¿no? Dentro de una editorial que me gusta mucho y que ha salido aquí muchas veces, de Notorious, otro libro voluminoso, ya publicado en 2010, y yo ya hablé de él en su momento, creo recordar que hablé de él aquí, de Javier Coma, un clásico experto del cine, fallecido en 2017. Las canciones del gran Hollywood. Son 500 páginas, un libro denso, 500 páginas como todos los libros de Notorious, de nuevo con un extraordinario aparato gráfico, con infinidad de fotografías que no se sabe muy bien de dónde las pueden sacar, porque son cosas, no solamente fotogramas conocidos de las películas, sino que hay fotos del rodaje, pósters, carteles de todo tipo. Bueno, es la editorial de José Luis García, Esta recordamos, editorial, ¿no? no sé si en este momento sigue siendo el dueño, pero en cualquier caso fue el inspirador, fue el que la sacó adelante, Sí. y está además normalmente los colaboradores, no en el caso de Javier Coma, pero normalmente los demás colaboradores, la mayor parte de los colaboradores forman parte de lo que yo llamo la cuadra Garci, cuando aquellos programas de Qué grande es el cine, todos los que colaboraban con él en diferentes programas, en muchos casos, ahora son también más jóvenes los que participan en la editorial, pero bueno. Es un estudio centrado en canciones, ya no en bandas sonoras, sino en temas musicales que, bueno, han desempeñado un papel importante en la época dorada del cine de Hollywood, ¿no? De manera que, más allá de un papel, diríamos, subsidiario, de acompañamiento emocional o de fondo sonoro a las tramas de los films, realmente complementan con enjundia el desarrollo de las historias, que por tanto tienen esas canciones que analizan una función, un objetivo auténticamente narrativos, ¿no? En muchos largometrajes, ¿no? Entonces, a partir de canciones, no de bandas sonoras, de canciones aisladas, se hace este recorrido muy interesante, que ahora comentaré con un poco más de detalle, porque quiero dejar una nota acerca de Javier Coma. Javier Coma tiene infinidad de libros muy interesantes, era un experto muy conocido en nuestro país e incluso fuera de aquí, con una ingente bibliografía, sobre todo en un género en el que era la máxima autoridad, ¿no? Que es la novela negra. Pero también escribió sobre cómic, sobre el cine en general, sobre el cine negro. Yo recomiendo un diccionario del cine negro, una obra exhaustiva, impresionante, y un para mí muy importante, luces y sombras del cine negro, porque ahí yo descubrí o alenté, podríamos decir, el interés que tenía naturalmente por ese género, ¿no? Se publicó inicialmente este Luces y sombras del cine negro en el 81 y se ha reeditado muchas veces, ¿no? Javier Coma le gustaba mucho el jazz también, tiene también libros relacionados con esa música, pero Las canciones del Gran Hollywood, fue la primera vez que se adentró en el mundo de la música, ¿no? De la música en el cine, ¿no? Hay una introducción muy interesante, como siempre, en donde se nos cuenta el planteamiento, la estructura, la intención, el enfoque que va a seguir en el libro, y empieza de una manera muy provocativa que no quiero eludir, no quiero comentarla, ¿no? Dice de manera provocadora, como digo, ¿no? Un poco provocadora, quizá intelectualmente, ¿no? John Ford nunca rodó un musical. Y añade, pero su producción cinematográfica está repleta de canciones, y a lo largo del sector óptimo de su obra florece la trascendencia interna de abundantes melodías en cuanto a ingredientes determinantes. Entonces, bueno, a partir de aquí, ya solo la introducción, para ilustrar esta idea poderosa, nos cuenta un ejemplo.
las marchas, los himnos, las baladas numerosísimas que aparecen en las películas de John Ford y que, bueno, encierran sugerencias, que encierran connotaciones, que establecen vínculos con motivos, con ideas, no solamente de la propia película, sino del resto de su filmografía. Hay autocitas, digamos, en canciones que se repiten una y otra vez, ¿no? Cita, por ejemplo, a el adiós musical de Shirley Temple, a Victor McLaglen, actor clásico de John Ford, en La mascota del regimiento, ¿no? Una escena musical de John Ford que hemos hablado aquí en otro momento, a propósito de la presentación aquí de otro libro, que es el baile el baile y la canción tarareada por Henry Fonda, el baile de Henry Fonda y Jan Darwell en Las uvas de la ira, ¿no? Ese Red River Valley, ¿no? Unos signos espirituales, religiosos, berreados por una viuda de un predicador en la ruta del tabaco. Nos recuerda también cómo en esta introducción las interpretaciones colectivas de los jinetes uniformados mientras cabalgan en películas como Fort Apache o La Legión Invencible, ¿no? Por ejemplo, otra película genial de Ford, El hombre tranquilo, por las baladas irlandesas que cantan en un bar, los habituales, ¿no? La canción en off que abre y cierra Centauros del Desierto, con esa interpretación y esa imagen final de John Wayne en el quicio de la puerta mirando la enorme, interminable pradera, ¿no? Y no contento, Javier, como la introducción, con despertar nuestro interés a partir de la presencia de esas canciones significativas en las películas de John Ford, nos hace un repaso de que esto es extrapolable a infinidad de otras películas, ¿no? Y solamente en esa... por cierto, se queja, de que con la muchísima bibliografía que hay sobre John Ford, no la hay es más escueta, por no decir casi inexistente, la que tiene que ver con su dimensión musical, ¿no? Y él dice, bueno, vengo precisamente a rellenar estas lagunas, ¿no? Yo lo que pretendo es esa poca importancia que se le había dado hasta entonces al cine musical, recuperar estas canciones a partir de un texto voluminoso y, como digo, exhaustivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa introducción, y yo solamente estoy seguro que a ti este repaso de algunas de los temas que cita te va a sonar la mayor parte de ellos, por no decir todos, pues por ejemplo, aquella cancioncilla que le cantan al leopardo Catherine Hepburn y Cary Grant en La fiera de Sí. Minilla, ¿no? O, por ejemplo, otra canción típica del oeste, ¿no? Murieron con las Bueno, botas yo creo que puestas. era aquello de todo te lo quiero dar, baby. Eso es. Esa es la de Cary Grant y Catherine Hepburn, Qué ¿no? película tan Luego eso, la bonita. marcha militar del séptimo de caballería y Murieron con las botas puestas. Por supuesto, la canción que canta Sam ante el piano en Casablanca, ¿no? Una escena que yo tenía perdida y me la ha recuperado ¿no? En la película de Hitchcock Náufragos, que se desarrolla toda ella en una barca, eh, pues ahí hay bueno, una situación extrema en donde, bueno, hay que amputar la pierna a uno de los náufragos y lo emborrachan. Y entonces, bueno, el hombre emborrachado canta unas frases así, musitadas malamente, pues también nos la recuerda en esa introducción. En Qué bello es vivir, una canción al volver de la fiesta, James Stewart y su mujer, Donna Reed. Por supuesto, la canción del guante de Hilda, el Put the Blame on Mame. Por ejemplo, Kiss Me, de Marilyn Monroe en Niágara, que ponen un disco, pero inmediatamente cuando empieza a sonar el disco, ella ya la canturrea, ¿no? Una copla marinera de Kirk Douglas en 20.000 leguas de viaje submarino al empezar, ¿no? Robert Mitchum en La noche del cazador, las apariciones inquietantes de Robert Mitchum en esa película que recordábamos hace unas semanas, ¿no? Ese himno religioso que canta, ¿no? El qué será, será de Doris Day en otra película de Hitchcock, el hombre que sabía demasiado, que la interpretación de la canción va marcando también, en cierto modo, la intriga de la película. Y otra canción que salía aquí en todos los libros, un libro hace un año o así, ¿no? El Moon River de Audrey Hepburn en la escalera de incendios en Desayuno con Diamantes, ¿no? Entonces, bueno, solo esto en la introducción nos presenta los diferentes focos de atractivo y acto seguido nos dice, señores, van a ver ustedes diferentes canciones de diferentes películas en todos los géneros habidos y por haber. Y los enumera. Comedia humorística, western militar, melodrama bélico, comedia sentimental, el film noir, el western urbano, el suspense trágico, el cine de aventuras, la intriga de espionaje, el melodrama racial, la comedia satírica. Y bueno, a partir de ahí, y centrado en esa edad de oro de la cultura y las artes de
los Estados Unidos, como él las llama, que es entre los años 30 del sonoro, del comienzo del sonoro, hasta los años 60, esas décadas, pues bueno, son las décadas que según él, y yo creo que según cualquiera, ¿no? Eh, concentran un mayor número de films memorables, ¿no? Con un sinfín de melodías, de canciones, de temas musicales inolvidables. Entonces, bueno, organiza el libro en diferentes apartados, todos muy significativos, apartados monotemáticos, diríamos. Tenemos un primero que se llama La vida, y La vida hay 4 capítulos sobre las fiestas, los rituales, las estaciones del año y el amor, las efusiones amorosas, el arrobamiento del enamoramiento, ¿no? Romántico, y a partir de ahí películas relacionadas con cada uno de esos frentes, ¿no? Una segunda parte que es La Nación, muy norteamericana, estamos hablando de Hollywood, entonces acoge himnos, marchas, esos cánticos con los que el cine norteamericano ha ilustrado lo que podríamos llamar los énfasis patrióticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el avanzar de los colonos el descubrimiento, ¿no? En los territorios de la conquista, las canciones que enfatizan la pujanza exuberante de las ciudades que crecen y se desarrollan. Luego hay una tercera sección que es el pasado, que recorre las tradiciones musicales del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí tenemos también varios apartados con las raíces religiosas, las melodías de los minstrel shows. El minstrel shows, aquellos de los blancos pintándose de negro la cara para emular, para interpretar canciones de la tradición afroamericana. Las marchas de la guerra civil aparecen también en esta sección, con sus correspondientes películas. Una lista, como puedes imaginar, interminable de películas, fruto de nuevo del conocimiento, de la sabiduría absolutamente inconmensurables del autor, ¿no? La cuarta parte es la bella época, fíjate que no hemos llegado todavía a los años 30, es la época bueno, la Belle Époque, las canciones del Timpan Alley, que es este grupo de productores y de compositores musicales neoyorquinos que generaron realmente una industria realmente de la música en el cine, ¿no? De una industria muy profesionalizada, ¿no? Luego también la presencia en este capítulo del teatro, los musicales, el viaje de ida y vuelta del cine al teatro, de la música en el teatro musical en Broadway. Ah, hay una quinta parte que es la revolución, que ya metemos el cine sonoro. La revolución es lo que supuso la irrupción del cine sonoro, y ahí hay 3 apartados muy, muy atractivos, desmesurados realmente. Hollywood, uno; Broadway, otro; y la era del jazz. La sexta y penúltima sección son los recodos, se llama así, los recodos, y son las conexiones entre las piezas musicales y la Segunda Guerra Mundial, por un lado. Luego la presencia de París, con inspiración de baladas, lo que hablábamos un poco el otro día, esta idea de París, la creación de una ciudad a partir del cine, ¿no? Lo que es la mitología de una ciudad a partir del cine, ¿no? Y luego también en este apartado hay una sección con obras melódicas, dedicada a las obras melódicas que obtuvieron el Oscar hasta el año 61, ¿no? Y el último apartado, que es los géneros, ahí pues repasa diferentes géneros musicales, perdón, no musicales, pero que tienen presencia del cine negro, el western, y luego lo que él llama macrogéneros, ¿no? Que son propuestas fílmicas muy amplias que tienen, bueno, mezclas de comedia, melodrama, cita de aventuras, y bueno, que son muy propicias precisamente por este carácter plural para albergar melodías de todo tipo, ¿no? Hay además 6 anexos, un listado de biopics, es decir, biografías cinematográficas de algunos músicos, en donde no está, inevitablemente, porque el libro se cierra cuando se cierra, pues una que reciente que a mí me ha gustado muchísimo, la última de A Complete Unknown de Bob Dylan, buenísima película. Una segunda sección también, un anexo sobre cantantes, muy interesante, sobre cantantes que doblaron a actores, es decir, actores que, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la cantante, pero Rita Hayworth no cantaba esa canción en la escena famosa del guante, ¿no? Y bueno, hay un elenco muy pormenorizado de diferentes intérpretes, algunos conocidos, otros no tanto, que doblaron a actores y actrices, ¿no? Luego hay 2 diccionarios, que es la parte más, digamos, consistente, ¿no? De compositores, uno, y otro de letristas, un repertorio de canciones con 500 elegidas por coma, con diferentes criterios, la calidad de los textos, la calidad de la música, la importancia en función de la función que desempeñan las películas, su significatividad histórica, al margen de características técnicas. Y luego hay una bibliografía también
con más de medio centenar de referencias, ¿no? Bueno, de nuevo un libro interesantísimo, y en este caso al ser canciones y no tanto bandas sonoras, pues facilita aún mejor el ir leyendo, el ir picoteando aquí y allá con, digamos, la lista de canciones sonando, o algunas de esas canciones sonando en nuestros oídos mientras se nos despierta el interés simultáneo por las películas y por las piezas musicales, ¿no? Las canciones del Todavía, Gran Hollywood. perdón. Las canciones del Gran Las Hollywood. canciones del Gran Hollywood, espléndido, y como digo, además, voy a volver a mostrarlo, formidables las imágenes. Por cierto, como siempre también este tipo de libros, papel satinado, formato excelente, bueno, Un libro muy, estupendo muy y además con recomendable. Marilyn Monroe en la portada. Sí, con Marilyn Monroe en la portada. En una película que ahora no recuerdo cuál es, pero es que canta ella, no la recuerdo ahora, es un western, pero bueno, a lo mejor a lo largo del programa me viene el nombre. Porque Marilyn sí que Monroe está cantaba presente. Marilyn Monroe en muchas de sus películas, sí que cantaba. Sí, Y no bueno, lo, y no lo hacía mal. claro, aquí voy a hacer un paréntesis entonces, que tenía pensado hacer en algún momento, pero ahora me viene perfectamente al hilo de tu intervención, ¿no? Todos estos libros que tienen que ver con cine y música a mí me han servido para mi otro espacio de Radio Universidad de Salamanca, Buscando Leones en las Nubes, hacer decenas de programas. Hay infinidad de programas de Buscando Leones en las Nubes, pues por ejemplo con textos de cine y canciones, con bandas sonoras, con poemas relacionados con el cine. Todos ellos están en el repositorio del blog del programa, de tal manera que ya invito a nuestros oyentes a que accedan a buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, porque ahí hay en este momento cerca de 700 programas, y como digo, un par de decenas relacionados con la música del cine. Y es que, Que además está de aniversario. claro, esa es la excusa. 25º aniversario. Claro, pero antes de entrar en la excusa potente, quiero comentar al hilo de lo que decías que hay, creo recordar, 2 o 3 programas dedicados a Marilyn Monroe, con canciones interpretadas por ella. De manera que la conexión, en mi caso, en mi esta trayectoria radiofónica entre el cine y la música es constante, ¿no? Y efectivamente, la excusa potente es que el día 14, es decir, el próximo lunes, el 14 de abril, se cumplen exactamente 25 años del comienzo de Buscando en las Nubes. Yo emití el primer programa, se emitió en Radio Universidad de Salamanca, el día 14 de abril del año 2000. Por lo tanto, el lunes pasado, día 7 de abril, he hecho un primer programa que tendrá su continuación el día 14, que a pesar de no ser lectivo, sí va a salir al aire ese programa para mantener esa fecha, 2 emisiones en una pequeña serie, muy breve serie, conmemorando esos 25 años, una breve serie de 2 programas de música y literatura, como son todos los de Buscando Leones en las Nubes, con 2 hilos conductores. Desde el punto de vista de la literatura son textos, 25 textos también entre los 2 programas, espigados de citas que han salido en este cuarto de siglo, en los programas, dedicados a la belleza, porque la aspiración de la belleza es uno de los hilos conductores que me ha movido, belleza en el cine, belleza en la música, belleza en la literatura, que me ha movido a la hora de hacer los programas. 25 textos relacionados con la belleza, de diferentes autores, acompañados de otras tantas canciones, 25 canciones con el segundo eje temático, la alegría que me da llegar a 25 años de programa. Por tanto, a diferencia del tono general de los programas de Buscando Leones en las Nubes, que son más melancólicos, más intimistas, más recogidos, la música aquí es muy animada, muy viva, muy festiva, muy eufórica, muy entusiasmante, ¿no? Día 7 de abril, el pasado lunes, día 14 de abril, lunes que viene, están en el blog del programa, van a estar. El primero ya está, el segundo programa estará a partir del 14 de abril. Invito desde aquí a todos los interesados en todos los libros un libro, y si nos siguen en todos los libros un libro, deduzco que es porque les interesa. Pues bien, abandonen todos los libros un libro, porque Buscándoles en las Nubes está mucho mejor que todos los libros un libro. Se lo digo a, Bueno, a los pocos seguidores que son tengan. estilos diferentes. Son estilos diferentes, pero es mucho más atractivo, mucho más, desde mi punto de vista, el de Buscando Leones en las Nubes. Entre otras razones, porque mi presencia es muy menor. Me limito a leer los libros, los textos y a presentar las canciones. Bueno, seguimos con cine y música. ¿Y En otra este vez caso, Marilyn Monroe o de no? nuevo Marilyn Monroe en portada, y con esta señora que creo que no recuerdo muy bien. Ya tengo mi duda. De entrada me viene que es Ella Fitzgerald, efectivamente es Ella Fitzgerald. Ujú. Cine y jazz. Esto ya no es el cine y la música, es una sección muy concreta, un género muy concreto de cine y jazz. Una obra espléndida.
Carlos Aguilar, también un experto en la materia, publicó en el año 2013 este diccionario. Esto literalmente es un diccionario, como siempre, formato grande, doble columna, ilustrado con imágenes, con portadas de discos, con fotografías de los intérpretes, etcétera, etcétera. De la misma, de cátedra en la colección Signo e Imagen, de la que presenté la semana pasada, el de las ciudades de Ujú. cine. Y Sí. bueno, se exploran todas las conexiones posibles entre los dos mundos, el del cine y el del jazz, con directores, con actores, con músicos, con compositores, con discos, con canciones, con bandas sonoras. Son 400 páginas apretadas, porque además, como digo, son a doble columna. Y es un manual que agota realmente, desde mi punto de vista de profano, lo agota. He leído críticas que se quejan porque, bueno, parece que hay carencias, ¿no? Desde mi punto de vista está todo lo que podría estar, ¿no? Eh, un matiz para el que lo vaya a leer: Carlos Aguilar es un crítico muy exigente, yo diría que hasta despiadado, ¿no? No le gusta casi nada en apariencia, ¿no? Porque en realidad es un entusiasta, pero las críticas son, caen fulminadas bajo su crítica casi todas las obras que Como comentan. Boyero, ¿no? Que también Sí, sí, sí. dicen que es Bueno, así, ¿no? pero ahí es un buen ejemplo, ¿no? Porque Bollero además es alguien muy apasionado, muy entusiasta, muy degustador, ¿no? Del cine, ¿no? Pero casi ninguna película le complace totalmente, está permanentemente insatisfecho, pero en cualquier caso, la erudición, el conocimiento de la materia y su amor apasionado por el jazz permiten disfrutar enormemente de una obra que es soberbia, ¿no? Lo esencial del libro, pues el núcleo fundamental es el alfabeto, es el recorrido alfabético en esa doble vertiente cinematográfica y jazzística de las relaciones, de los principales hitos en ese ámbito, ¿no? Luego hay ese prólogo, como siempre, que introduce la obra y nos explica su lógica, y luego hay un índice onomástico, en este caso imprescindible, porque si no, no nos podemos mover, precisamente para un libro en el que hay que picotear. Quieres entrar y buscar una referencia a John Coltrane y te lleva directamente a las páginas. Una bibliografía somera, pero muy interesante. Y luego infinidad de, como digo, ilustraciones, carátulas de discos, retratos de artistas, imágenes de salas de cine, de clubes de jazz. Hay tomas de conciertos, de actuaciones, hay fotos de cineastas, de músicos. Y el libro, como también hemos contado, tapas duras, cartoné, un formato muy amplio, con márgenes también, bueno, que hacen del libro fácilmente legible, pero que, como decía, no se puede leer de un modo continuado. Es sobre todo una sucesión de datos, de referencias que abren lecturas posteriores, ¿no? O escuchas posteriores, ¿no? Bueno, en el preámbulo hay cosas curiosas de interés, ¿no? Por ejemplo, se detiene antes de entrar en la conexión, el origen del término jazz, que, bueno, ofrece una amplia especulación de variantes semánticas y etimológicas, la mayor parte de ellas vinculadas, por lo que parece, ¿no? En el argot americano al mundo de la prostitución, de la droga, del hampa, de la noche, alusiones directas o indirectas al movimiento, a la excitación, a la pulsión sexual, en definitiva al sexo, ¿no? Igual que el Luego, tango, ¿no, Alberto? sí, claro, pero aquí parece que etimológicamente también se juega en Ujú. ese terreno, ¿no? Sí. Luego también analiza la definición imprecisa siempre de jazz, ¿no? ¿Qué es el jazz? No solamente cuál es su raíz, sino qué entendemos por jazz, ¿no? Y aquí nos trae, y es curiosa, ¿no? La respuesta muy conocida de Louis Armstrong a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el jazz? Y contesta, ¿no? Hombre, si tienes que preguntarlo, nunca lo sabrás, ¿no? Entonces, bueno, otro acercamiento, los diferentes acercamientos líricos, literarios, frente a los más técnicos, más científicos al asunto, ¿no? Pues, por ejemplo, el germen del jazz en el periodo de esclavitud de Estados Unidos, la confluencia de dos fuentes musicales, la, digamos, afroamericana, la etnia negra, y a su vez, pues la europea, la irlandesa, la etnia blanca, ¿no? La presencia de, bueno, las raíces africanas de la esclavitud con los instrumentos y las estructuras musicales de Europa, ¿no? Luego, bueno, pues hay un recorrido por antecedentes, ya metiéndose en la relación cine-jazz, los antecedentes iniciales del cine, um,
Parece que el jazz llegó que el cine llegó a Estados Unidos en la misma época en la que llegó el jazz. Y nos habla de cómo los Lumière, un colaborador de los Lumière a finales del siglo XIX, llevó la maquinaria novedosa del cine a Nueva York, y eso coincide con esos años del jazz, ¿no? La presencia de la lucha, de tanto del cine como del jazz, para lograr un estatuto de respetabilidad cultural, intelectual, en un mundo en el que en ambos casos, cine y jazz, venían bueno, de un ambiente de poco prestigio intelectual, ambiente de los bajos fondos, del entretenimiento, de los espectáculos de feria, y por lo tanto, bueno, es Y interesante. cómo lo consiguieron, Alberto? Que son los dos productos más exportables y más prestigiosos Claro, cómo de los acabaron Estados dominando. Unidos, el cine y el jazz. Claro, ¿no? Cómo acabaron tomando carta de naturaleza en infinidad de manifestaciones culturales, ¿no? Bueno, pues ahí hay muchas referencias, ¿no? Los elementos comunes entre los dos mundos, el trasvase de músicos y directores de un ámbito a otro. Por ejemplo, en la actualidad, relativa actualidad todavía, pese a que sean muy mayores, tenemos dos ejemplos muy claros de ese trasvase: Clint Eastwood y Woody Allen, que Ujú. interpretan música y que además son directores con una importantísima presencia de la música en sus películas, ¿no? Eh, bueno, hay también, bueno, hay muchas referencias en esa introducción más o menos cronológica, ¿no? El contacto con el cine mudo, la presencia, por ejemplo, del Orondo Fatswater en las películas, acompañando las películas de Buster Keaton, o Count Basie dialogando al piano con las aventuras de Chaplin inicialmente, el cantor de jazz, hay un hito, una cala en ese hito, el cantor de jazz, estrenada el 6 de octubre del 27, ¿no? Con Al Johnson, blanco, caracterizado de negro, ¿no? Luego los diferentes géneros del jazz, ¿no? O subgéneros, ¿no? El Dixieland previo a la Primera Guerra Mundial, el estilo de Chicago de los años 20, el swing de un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el bebop de los 40, bueno, el free jazz, el periodo áureo, lo llama, del jazz en Hollywood, los 80 y los 90, con clásicos como Cotton Club, Alrededor de la Medianoche, biografías Ujú. de músicos, ¿no? Bird, los fabulosos Baker Boys, todo películas espléndidas, espléndidas como películas, y además muy interesantes desde el punto de vista de la música y desde el punto de vista del jazz. Y luego hay, bueno, hay un apartado, una pequeña sección dedicada, pues, a la cinematografía completa de Woody Allen, ¿no? También otra dedicada a géneros, con jazz, la comedia musical, el drama psicológico, el thriller, por supuesto. Digamos, otro anclaje del libro en las etapas, ¿no? Y en los países. Por ejemplo, sobre todo el norteamericano, claro, pero también Francia, la Francia de los 50, con una presencia muy clara del jazz, Japón también, España, bueno. Muchas cosas muy interesantes, pero como tenemos muchos más libros de los que hablar, Y poco eh, tiempo, muchos libros y poco tiempo. muchos libros y poco tiempo, vamos a seguir hablando de música y cine, pero ahora a partir de otro género diferente. El rock. Vamos a hablar del rock, sí, porque el rock también tiene presencia en el cine, eh, en varios libros, hay alguno más reciente. Yo traigo hoy un par de ellos. Este es Rock en el cine, es del año 99, es un libro de una editorial hoy desaparecida, Máscara, un libro de Eduardo Guillot, que yo creo que bueno, sigue siendo, lo Ujú. que el libro, insisto, tiene ya 26 años, es un periodista musical y cinematográfico. La obra está, bueno, como siempre, hay carteles, ya es más formalmente más austera, diferentes carteles, sobre todo portadas de discos, a veces también, eh, algún fotograma. ah, Formalmente más pobre, como digo. Ah, Hay un cuarto de siglo desde su publicación hasta hoy, y eso se nota porque hay muchas carencias. Pero bueno, en cualquier caso hay aspectos interesantes. Hay un primer apartado que es encantados de haberse conocido, que es la introducción de nuevo teórica, aparte de Elvis Presley, ¿no? La presencia, la aparición estelar de Elvis Presley cambia realmente, obviamente, porque hasta entonces no existía el rock, la presencia del rock en el cine, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hay una delimitación conceptual. ¿A qué le llamamos rock en el cine? ¿Películas con el rock en los argumentos? ¿Películas en las que los intérpretes tienen que ver con el rock? ¿En las que las bandas sonoras son rock? ¿Cine centrado en grupos o en cantantes?
Los documentales sobre esta materia entrarían también en el cine, en el rock, en el cine, las grabaciones de conciertos. Entonces, bueno, hay un pequeño análisis sociológico de cómo, bueno, el cine y el rock fueron, a su juicio, los mayores exponentes de la cultura de consumo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Datos sociológicos, como digo, el incremento de la capacidad adquisitiva en general y de los jóvenes en particular, el acceso de los jóvenes al consumo, la libertad, la idea de la mayor presencia pública del sexo también, las reivindicaciones de clase, el creciente papel de los teenagers, los chicos, los 16 añeros, 17 añeros, en la cultura popular, la irrupción del fenómeno fan, con gente, y esto lo hemos visto en algún documental antiguo, que bailaba en las películas, incluso en los cines en los que había música de grupos, ¿no? En los conciertos, por supuesto. Hay apuntes sobre la era pop, sobre lo hippie, sobre las playas de California, sobre los Beatles. Y luego hay, por ejemplo, una pequeña, muy breve todo, ¿eh? Esto es muy breve porque lo importante ahí es el recorrido por los discos y por las películas, ¿no? Una muy breve cala en lo que él llama inquietudes artísticas de determinadas estrellas de rock. Es decir, cantantes, músicos del rock que tenían veleidades artísticas y por tanto protagonizan películas, ¿no? Hablábamos aquí hace unas semanas del hombre que cayó a la tierra, una película con David Bowie en un papel principal, Mick Jagger en Performance, Bob Dylan en Pat Garrett y Billy the Kid, y luego películas también dirigidas por músicos. El propio Dylan dirigió Renaldo y Clara, David Byrne más recientemente, True Stories, y luego también una pequeña mención al acceso a la dirección cinematográfica a gente que ya había nacido con el rock. Es decir, a directores jóvenes que ya en su educación musical incorporaban el rock, ¿no? Hay una última sección, final abierto, que es de 99, lógicamente, han pasado, como digo, más de un cuarto de siglo desde entonces, pero bueno, con pequeñas menciones al rap, al Ujú. punk, al hip hop y su presencia también en el cine, ¿no? Lo importante es el completísimo catálogo, completísimo, teniendo en cuenta la limitación del cierre en el 99, ¿no? Catálogo de películas, con los correspondientes comentarios, como se ve aquí. En cada página hay dos, tres películas con una pequeña ficha y un pequeño comentario. Un listado de películas muy con centenares, filmografía orientativa de músicos y actores, un índice de títulos originales y una bibliografía final. Más reciente, y por lo tanto suple algunas de las carencias del libro anterior, este es de 2022, es Rock and Cine. Jordi Picatoste, presentado por la editorial Readbook. También carteles, aquí ya claro, lógicamente desde el punto de vista formal es más atractivo, hay color, hay mucha fotografía, hay, bueno, de todo, de fotografías de películas, fotogramas de películas, carteles también, pero discos igualmente. Aquí tenemos a los Beatles ilustrando el capítulo de Qué noche, la de aquel Aquel día. día. Aquí se estudian 50 películas en las que los dos mundos, el del rock y el cine, confluyen con brillantez, ¿no? Entonces, bueno, hay 7 secciones interesantes, el rock como tema, en donde salen películas en las que los protagonistas se mueven en entornos del rock. Hay infinidad en el blog, cito más, pero voy a poner una como ejemplo para agilizar esta emisión, ¿no? Por ejemplo, Cuadrofenia, una película clásica de los mods y los rockers, las luchas entre mods y rockers, con un jovencísimo Sting en el elenco, ¿no? Luego hay un segundo apartado que es biopics, que son biografías cinematográficas de músicos muy conocidos, ¿no? Y bueno, pues por poner un ejemplo que está muy vinculado a mi vida. Cuando yo hice la oposición para ser profesor, la hice en Madrid, entonces las oposiciones estaban centralizadas, y en el mucho tiempo que tuve que pasar en Madrid, que fueron unos 15 días en el total del proceso, iba al cine en los tiempos libres, ¿no? Y una de las películas que vi, y la recuerdo perfectamente, la tengo asociada a ese proceso de oposiciones, es La Rosa, una biografía, un biopic de James Joplin. Ujú. Eh, por supuesto, Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, más reciente, ¿no? La tercera sección es Los rockeros van al cine, es la presencia de grandes nombres de la música en películas que ellos protagonizaron, ¿no? Elvis Presley, por supuesto, los Beatles con este Qué noche la de aquel día, que es la película que ilustra esta sección, Prince en Purple Rain, entre otros, ¿no? Hay una sección adicional que es conciertos y documentales, la rúbrica es
muy elocuente. Entonces, una muestra de conciertos muy significativos representados en el cine. Entonces, por supuesto, está el clásico de Let It Be en la terraza de aquel, en Abbey Road, creo que era, donde hicieron los Beatles el rodaje de aquella grabación. El último vals de Scorsese, en conexión con The Band, la banda de acompañamiento de Bob Dylan. Don't Look Back de Bob Dylan también. Bueno, hablando de David Byrne, los Talking Heads, Stop Making Sense, que acaba de ser remasterizada hace nada, una película musical formidable, ¿no? Luego, musicales, otra sección que habla evidentemente de películas en las que la música no es el tema, sino que es el clima, crea la atmósfera, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos Jesucristo Superstar, o el The Wall de Pink Floyd, o Gris, obviamente, ¿no? Bandas sonoras nos hablan de títulos que no son propiamente musicales, pero que la temática, pero que la acción narrada se acompaña o se ilustra, se envuelve en canciones rock. Entonces, por ejemplo, American Graffiti o Forrest Gump, o más recientemente la María Antonieta de Sofía Coppola, ¿no? Que en un ambiente, un entorno ambientado en una determinada época, sin embargo, se mueve en una banda sonora totalmente actual, ¿no? Luego el libro se cierra con un bloque dedicado a canciones concretas, ¿no? Clásicos del rock que asociamos a determinadas películas, ¿no? Pues, por ejemplo, por poner una que mencionábamos hace unas semanas, el The End de los Doors, que está indisolublemente unida ya a Apocalipsis Now, ¿no? O el Rock Around the Clock, que está asociado para siempre a Semilla de Maldad, ¿no? Bueno, y ahí cerramos el análisis del cine y la música, que es demasiado exhaustivo, pero bueno, es ese afán mío de contarlo todo que muchas veces pues no damos abasto, ¿no? Ya, pero es Otro una punto pena es que, porque nos queda muy poquito tiempo para la poesía, como Alberto. nos queda muy poco tiempo para la poesía, vamos a hablar muy brevemente de 3 libros. Son 2 números seguidos del año 2003 de la revista Litoral. Ujú. 235, la poesía del cine, y 236, los poetas del cine. Los dos números de las revistas a cargo de Lorenzo Sabal, que es el director, y María José Amado. Como siempre en esta revista, que ha salido muchas veces aquí, de nuevo con un aparato gráfico espléndido, aparte de que desde el punto de vista teórico, cuadros, mucha representación del mundo del arte, papel de excelente calidad, revistas indispensables. Y bueno, 2 tomos, el primero, los momentos iniciales hasta los años 30 de la historia del cinematógrafo, desde sus orígenes, cuando bueno, esa invención irrumpe en la sociedad y en las artes y empieza a adquirir prestigio cultural. Entonces hay infinidad de estudios, de especialistas, de historiadores, con una muy potente base, le dan una muy potente base teórica al libro. También hay reflexiones, entrevistas y poemas de, bueno, Lorca, Alberti, Cernuda, la conexión con Buñuel, con Dalí, bueno, ese auge del cine vinculado a la creación poética, a la escritura, al séptimo arte, a la pintura. Y luego, en cambio, la segunda entrega, empieza donde terminaba la anterior y llega hasta el presente, al presente de 2003. Y ahí, de nuevo, de una manera miscelánea, con infinidad de referencias a poetas, pero también a directores, actores, etcétera, con muchos carteles de cine, con muchos fotogramas, imágenes icónicas de películas, de directores, pósters y carteles. Hay, sobre todo, lo que hay es bueno, un repaso muy, muy exhaustivo de infinidad de versos, de infinidad de poetas, desde esos años 30 y un poco posterior, pasando por hasta llegar a la actualidad de 2003. Gabriel Celaya, Alberti de nuevo, Pedro Salinas, está todo el surrealismo, está la generación del 27, la poesía social de los 50, los novísimos, hasta llegar bueno, a escritores entonces muy jóvenes, hoy no tanto, porque hoy con 20 años más, pero toda la poesía española, hispanoamericana, contemporánea, ¿no? Hay, creo que 3, 4 programas de Buscando Libros en las Nubes dedicado a este juego, poesía, cine, textos poéticos y música de películas, ¿no? Y cierro ya muy rápidamente con un libro también antiguo de 2002, Viento de cine, una antología espléndida de José María Conget, un escritor, novelista. Hace mucho que no publica novelas, que yo sepa. Yo hace 40 años lo leía con devoción. Recoge un siglo,
mm, el subtítulo es El cine en la poesía española de expresión castellana, de 1900 a 1999. Un siglo de poesía en español con presencia en los poemas, en los versos del cine, bien sea como un elemento central o con referencias tangenciales. Entonces, claro, están los temas que pueden sugerir un enfoque poético del cine, el cine como memoria de la infancia, los recuerdos que tenemos de niños viendo películas, esa irradiación magnética de los actores y las actrices míticos, la evocación nostálgica de las salas que aflora en los versos, la magia, en definitiva, del cine, ¿no? Entonces, bueno, aquí también están, pues, está un recorrido por toda la historia de la poesía española desde el 1900, con referencias cinematográficas, y sobre todo hay muchísimos poetas jóvenes, Felipe Benítez Reyes, Panero, que no es tan joven, o no era tan joven, el mayor de los Panero, Carlos Marzal, Martínez Sarrión, Luis García Montero, Carmelo Iribarren, José María Álvarez. Bueno, en definitiva, estupendo, un libro estupendo para también de consulta, de lectura. Como ves, que como tiene varios de cine, muy muy consultado consultado por mí. porque a partir de este libro he hecho algunos programas en Buscando Leones en las Nubes con las referencias de poemas de ese texto, ¿no? Muy bien, pues nos queda tiempo para la canción, Alberto. Pues canción hay 100.000, evidentemente, en un programa en donde la gran mayor parte era dedicado al cine y la música, ¿no? Voy a coger una banda sonora, la muy identificable melodía de Cinema Paradiso, esa composición de Ennio Morricone Qué para bonito. el film de Giuseppe Tornatore. En el blog pondré además el vídeo de la canción que viene ilustrado con aquellas imágenes de la película, aquella secuencia final de la película, en donde el protagonista, ya no un niño, ya un hombre adulto, repasa todas aquellas escenas cortadas de besos que se le prohibían en su infancia, ¿no? Una película espléndida, una banda sonora, como digo, muy reconocible y también espléndida, ¿no? Yo creo que sirve como complemento estupendo para la profusión de referencias del programa de hoy. Para seguir soñando, una banda sonora para seguir soñando después Así de es. este programa tan magnífico. Bueno, pues nos escuchamos a la vuelta, Alberto. Efectivamente, una vuelta demorada, porque el primer miércoles, el miércoles próximo es miércoles 16, estamos de vacaciones, el 23 es festivo, miércoles 23 es festivo aquí en Salamanca, y por lo tanto nos veremos el miércoles día 30 de Miércoles abril. día 30. Muy bien, pues entonces, felices vacaciones y hasta ese día. Gracias. Igualmente, felices vacaciones a todo el mundo.